Queremos hablarle del mejor presidente que ha tenido la historia de Colombia. Ni Simón Bolívar había tenido tanta popularidad. Paisita de corazón, carriel y sombrero, y una voz de exquisita de paisa bonachón. El indefendible y el Mesías de Colombia. Mano firme, Corazón grande. Un momento, esperen. ¿Ustedes qué conocen de Álvaro Uribe? Ah, pues que es paisa. Y expresidente de Colombia. Nosotros les vamos a contar un poco más de lo que es Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez nació en Medellín el 4 de julio de 1952. ¿Es hijo del ganadero Alberto Uribe Sierra? Álvaro Uribe Vélez también estudió Derecho, Ciencias Políticas en la Universidad de Antioquia Fue jefe de bienes de EPM en 1976. y después fue secretario general del ministro de Trabajo en 1977. Fue director de la Aeronáutica Civil entre 1980 y 1982. Y después, en 1982, en el mismo año, fue nombrado alcalde de Medellín. Cabe aclarar que en esa época los alcaldes eran elegidos por el presidente electo. En 1983, su padre fue asesinado en la hacienda Las Guacharacas, presuntamente por grupos al margen. ¿Pasa algo? Perdón, ¿las qué? Las Guacharacas. Ah, ok, Bien. los guacharas. Fue asesinado por grupos al margen de la ley. Asimismo fue senador en 1986, postulado por el Partido Liberal. Fue gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997. Y pues durante este periodo lo que hizo fue fortalecer la educación del departamento y realizó inversión en vías e infraestructura. En 2001 empezó su campaña electoral, en el 2002 fue elegido como presidente y en el 2006 fue reelegido como presidente. Para que entiendan un poco más sobre este tema, les vamos a mostrar un video. Cuando Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia de la República en 2002, se impone la banda presidencial al doctor Álvaro Uribe Vélez como presidente de la República de Colombia. en 158 municipios del país no había ni policías ni militares, y esa fue la primera lucha que empezó a dar. Militarizó todas las carreteras del país para garantizar que los colombianos salieran de sus regiones sin el temor de ser secuestrados o asesinados. A partir de ese momento empezó una lucha constante con los grupos ilegales. En 2003 arrancó el proceso de desmovilización de más de 25.000 paramilitares. Ese mismo año dio uno de los golpes más fuertes a las FARC y fue la captura de Simón Trinidad, extraditado a Estados Unidos. Durante el gobierno de Uribe se realizaron 1.144 extradiciones por narcotráfico, entre ellos los jefes más reconocidos de las autodefensas, Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo, Jorge 40 y Don Berna, al igual que los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orjuela. Los golpes más fuertes que recibió la guerrilla de las FARC se dieron en el mandato de Uribe. En 2005 fue capturado Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las FARC. En 2008 fue abatido Raúl Reyes tras bombardear su campamento en territorio ecuatoriano. Ese mismo año se realizó la reconocida Operación Jaque, en la que sin utilizar armas se logró la liberación de Ingrid Betancourt, 3 ciudadanos extranjeros y 11 personas más. En 2010, en las selvas del Guaviare se realizó la Operación Camaleón, en la que se logró la liberación del general de la policía Luis Mendieta y de otros 3 uniformados. Al mismo tiempo, estaban dando fuertes golpes contra el cerco de seguridad de Alfonso Cano, guerrillero de las FARC, quien en el siguiente año fue dado de baja. Entre otros de los golpes a la delincuencia y al narcotráfico se cuenta la captura de Diego León Montoya, alias Don Diego, en el año 2007. Esa operación estuvo a cargo del ejército y 2 años después la Policía Nacional lideró la captura de Daniel Rendón, alias Don Mario. Estos
son algunos de los logros que más destacan los seguidores del expresidente y por lo que según ellos aseguran le están pasando factura actual. Bueno, ¿y qué es eso que estaban diciendo de mano firme y corazón qué? Corazón grande, queridos. Mano firme, corazón grande. Pues hay que resaltar que el gobierno del susodicho en la política exterior se dio como una estrategia diplomática, más que todo de defensa. Bueno, para abordar un poco más el tema, básicamente se llamó política de seguridad democrática. ¿Qué permitió esta política o qué pensaban ellos? Básicamente permitió como fortalecer las actividades y la presencia de seguridad a lo largo de un éxito militar. Bajo el cargo de la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, querían la reducción. Marta Lucía Ramírez, Sí. ¿es la misma vicepresidenta de ahorita? Sí, ella fue la ministra de Defensa, pero duró nomás un año en el cargo, hasta el 2003, que en el 2003 fue el ministro Jorge Alberto Uribe quien la reemplazó a ella. Entonces, en este periodo, ¿qué buscaban? La reducción de los índices de violencia y los grupos armados ilegales. También el fortalecimiento del sistema judicial y las instituciones armadas como la policía, las fuerzas militares y la creación de un grupo de inteligencia para la recuperación y la consolidación, perdón, del control territorial nacional. También buscaba la eliminación del negocio de las drogas ilícitas y también les dio como un golpe a las finanzas de estas organizaciones que eran narcoterroristas. Claro, ya me acuerdo. Creo que todo empieza, pues porque nosotros siempre, ya llevamos como 50, 60 años de conflicto armado, ¿cierto? De las FARC. Me acuerdo que para el año 1997 se empezaron a crear las AUC, que eso es, ¿qué? Perdón. Autodefensas Unidas de Colombia. Eso empezó en el 1997. Y a partir de eso, pues digamos que ellos nacen a partir de todas las masacres que hacen las guerrillas como las FARC y el ELN, ¿cierto? Y a partir de eso nos damos cuenta que ellos como que pierden su enfoque. Sí, porque yo he escuchado que ellos también hacen masacres. Exacto, entonces ellos perdieron su enfoque y también empezaron a hacer masacres. La intención de ellos era poder abrir vías seguras para que todo el país como tal no tuviera tanto desplazamiento forzoso, ¿verdad? Y bueno, pues digamos que teniendo en cuenta cuál era lo que quería hacer Uribe en su plan de gobierno, lo que decía Camilo, pues digamos que tomó mucha fuerza en todo el tema de defensa, ¿cierto? Sí, es lo que nos quiere decir básicamente él, pero aquí en esta parte fue cuando entró Estados Unidos y todo nació fue a partir de que Estados Unidos estaba analizando que en Colombia ocurría un tema que era la violación de derechos humanos por medio de las autodefensas y de los diferentes frentes que estaban pues al margen de la ley. A partir de eso, Estados Unidos pues estaba en la mira de Colombia, pero decidieron darle un objetivo más puntual a eso y empezaron a buscar qué era lo que ocurría en Colombia. En ese entonces fue cuando ocurrió el atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001, sí. el de las Torres Gemelas. Fue cuando ocurrió eso y el presidente Bush, presidente de Estados Unidos, decidió poner un plan, una conversación acerca del plan antiterrorismo. Colombia decidió implementarlo en el país. Y a partir de eso, Estados Unidos vio como que Colombia estaba muy interesada en erradicar los grupos al margen de la ley y Estados Unidos decidió prestarle la ayuda que requiriera a Colombia. A partir de eso pues nació el Plan Colombia, no sé si escucharon algo de eso. Sí, algo así, que es cuando Estados Unidos aporta ejército. Sí, pero eso es un poco más adelante, pero el Plan Colombia nació internamente. El mismo presidente fue quien decidió organizar el Plan Colombia
Y pues para el 2002, que fue cuando ocurrió esto, el presidente Uribe comparó el atentado terrorista del 11 de septiembre con una masacre que ocurrió por parte de las FARC en Bojayá, en Chocó. Eso fue delicadísimo, fue algo loco. Y para eso mismo, en septiembre del 2002, en ese mismo año, Washington, por medio pues, de Estados Unidos, le dijo a Colombia que debía empezar a erradicar los cultivos de coca para que ellos pues, pudieran prestarle la ayuda al país. En septiembre de ese año, el presidente Uribe decidió erradicar los cultivos de coca con glifosfato. Estados Unidos notó que Colombia estaba haciendo el ejercicio muy bien y empezó a desplegar las tropas, como tú decías, a desplegar las tropas por el territorio nacional para apoyar al ejército colombiano y capacitarlo y empezar a combatir las diferentes disidencias, ¿no? O sea, que quiere decir que nosotros seguíamos siendo un Raspicio Similia. No, era Raspice Polum. Eso, Raspicio Sí, Polum. porque- Seguíamos haciendo lo que decía Estados Unidos. Exacto, sí, a Sí. cambio de la ayuda que iba a brindar. Seguíamos básicamente dependiendo de la ayuda de Estados Unidos. Estábamos como muy enlazados con Estados Unidos de todo, digamos, de todo el apoyo que teníamos de ellos, que pues básicamente estábamos en un respais polum, no respais similia como lo consideraban otras personas. Otros gobiernos. Exacto. Ok. Luego de este hecho pues que les estaba comentando, el Plan Colombia se denominó Plan Patriota, ¿sí? Y a partir de esto Estados Unidos decidió financiarlo con 404 millones de dólares al año. Todo este financiamiento se presentó durante todo el periodo del presidente Uribe. Ujú. Ok, o sea que digamos que en relaciones internacionales seguíamos con muy buenas relaciones con Estados Unidos. Sí, sí, ¿Y qué durante- pasó con el resto? Con los otros países, con nuestros Pues vecinos. con Venezuela fue demasiado mala, ya que Colombia, de su afán de erradicar la guerrilla y todos los altos mandos de la guerrilla, comenzó a invadir y a violar la soberanía de los otros países y empezó a hacer capturas que pues los otros países la tomaban como secuestros de las diferentes personas que pertenecían a las guerrillas, y también empezó a hacer asesinatos en otros países y mandando bombas y de manera ilegal a otros países como Ecuador, y pues dejando que la relación con todos los vecinos sea muy mala, ya que pues esto es obviamente violar la soberanía de este país. Pero pues, digamos que, de ejemplo, en Venezuela, ¿qué pasaba? Por ¿Por qué ejemplo, pasó? ¿O por qué? Por ejemplo, en Venezuela hubo una captura de un alto mando de la guerrilla que se llamaba Rodrigo Granda, Ujú. y se presentó justo en la frontera con Venezuela. Y con Venezuela, Venezuela decía que eso fue Una violación a la soberanía. un secuestro y una violación a la soberanía de Venezuela, y Colombia decía que no, que eso pasó con Colombia. Entonces no se hubo como una claridad, y desde ahí empezaron a haber muchos choques entre pues el presidente electo de Venezuela, que era Chávez, y el presidente electo de Colombia, que pues era Álvaro Uribe Vélez. Pero, Aparte, perdón, te interrumpo. Debido a eso, como tú dices, sí hubieron choques como entre los presidentes, pero digamos que el presidente Álvaro Uribe trató de remediar eso mediante conversaciones y todo eso. Pero el presidente Hugo Chávez no quería, porque él lo que buscaba era que, como fue violada su soberanía, buscaba que el presidente Álvaro Uribe se disculpara públicamente ante ante la sociedad. Pero y que eran regímenes por lo políticos que había diferentes. dicho. Exacto. Tenía- Entonces el presidente Chávez no quería absolutamente nada con el presidente Uribe. Entonces, ¿qué hizo el presidente Chávez? Canceló como las relaciones comerciales que tenían con nosotros, con el tema de los gasoductos de ay, se me olvidó, Transcaribe, Transcaribe. Transcaribe, y muchas relaciones así, se fue como deteriorando la relación, y hubieron como que muchos acontecimientos donde el presidente Uribe invitaba al presidente Chávez a dialogar, Pero a que no se también- rompieran, pero pues había muchos choques. Además, esos choques también tenían que ver con que
Colombia, o bueno, Álvaro estaba teniendo muchas relaciones con Estados Unidos y estaban poniendo en contra las relaciones de Estados Unidos con Venezuela y afectando así al mismo su comercio y su comercio internacional. O sea que tenían celos. Sí. Entonces, eso también pasa en la política. Entonces estaban afectando mucho su economía y eso pues también hizo que Chávez tuviera como mucha discrepancia con Uribe, con el gobierno de Uribe. Okay. Pero bueno, o sea, Uribe quería la prosperidad para Colombia y que perdurara en el tiempo, ¿no? Porque en el 2003 hizo una reforma para que hubiera una reforma constitucional, ¿no? Para que se volviera a reelegir para el siguiente periodo, ¿cierto? Porque en Colombia eso no se podía hacer. Solo en la Constitución se estipulaba que era un periodo por cada presidente. Okay. Pues él básicamente se reunió como con 40 congresistas para firmar ¿cómo se dice? Una reforma como a la Constitución. Reforma para poder ser reelecto o reelegido y para poder pues seguir en otro periodo presidencial. Curioso, ¿no? Porque para ese entonces apenas llevaba un año de mandato. Y sospechoso, estaba muy sospechoso. Sí, curioso. Exacto. Bueno. Pero bueno, en fin, y con otros, bueno, no sé, dentro de eso hubo también otro panorama que fue el cierre de las embajadas y los consulados, ¿no? Pues lo cual es supremamente raro pues para la política exterior, pues porque si queríamos expandirnos, ¿cierto? A tener otros tratados comerciales, no solamente comerciales, también pues, no sé, políticos con otros diplomáticos, con otros países, terminamos cerrando. Claro, cerrando las puertas. Embajadas y consulados, cerrando puertas, exacto. Y pues esto al final del día como que nos aísla, ¿no? Un poco, podría decirse. Pero nos ahorra mucho dinero. Bueno, sí, digamos que el porqué de eso, según ese gobierno en ese entonces, fue para minimizar costos, ¿no? Reducir el presupuesto en todo ese gasto público. Bueno, pero se redujeron costos y en qué se invirtió ese dinero. Esa es la pregunta. Bueno, no, eso sí no sé, lo veremos en otro lado, pero digamos que aspectos positivos que se han visto fue el tema de la CAN, uno de los puntos positivos fue que los colombianos podían viajar por todos los países aliados a la CAN sin pasaporte, sin una visa ni nada, sino solamente con su cédula. Pues lo cual eso es un punto positivo, aparte porque todo el mundo se quería ir de Colombia, ¿no? Pues por el desplazamiento y por todo el conflicto armado. Entonces pues eso fue bueno pues en gran medida para la sociedad o para el pueblo colombiano. ¿Qué otra cosa podríamos decir de este plan de gobierno? Pues al final del día eso era algo que se necesitaba hacer, ¿cierto? Pues claro. Pero se salió un poquito de las manos a pues Uribe. digamos que no, porque al final del día sí hubo varias cosas que logró hacer en su momento, pero pues que eso afectó mucho, un poco las relaciones internas. No solamente internas, sino también externas. Bueno, sí, por lo que dice por el tema de Isabel, Chávez. claro, habían varias diferencias entre los países más cercanos y pues no convenía. Bueno, otro acontecimiento importante fue la Operación Fénix. ¿Operación Fénix? Sí. ¿Y en qué consiste esa operación? Básicamente en esta operación se dio de baja al cabecilla de las FARC, Raúl Reyes. Lo que buscaba el expresidente Álvaro Uribe Vélez era dar de baja a este señor porque había cometido muchos ataques terroristas ante la nación, ante el territorio, y además que hizo muchos secuestros a personas pues civiles. Sí, civiles y personas influyentes del país. Entonces, digamos que este personaje era el responsable, como le dije, de los secuestros y era el quinto intento por capturarlo. Entonces el presidente tomó una decisión y se hizo cargo de esa decisión, que fue básicamente violar la soberanía de Ecuador. ¿Por qué? Porque este señor se ubicaba en un campamento en Ecuador. Entonces él tomó la decisión de realizar esta operación y por eso pasó hubo como controversia entre Ecuador y Colombia. Sí, lo que generó pues este enfrentamiento, esta operación fue que las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador
fueran muy distantes y fueran muy polémicas, porque pues obviamente Colombia se metió en la soberanía y en el territorio de pues Ecuador sin su permiso. Además también comenzó a decir de que ellos encontraron unos computadores donde la información que tenían estos computadores eran de que Ecuador y las FARC estaban teniendo relaciones y ¿Qué tipo de relaciones? Relaciones comerciales, relaciones bilaterales. No, hablamos de relaciones, no ese tipo de relaciones, pero fueron básicamente que encontraron conversaciones con sí, que los Ecuador, vinculaban. con el gobierno de Ecuador y Venezuela. Las FARC tenían conversaciones con ellos. Entonces Colombia encontró esos computadores y pensó que era, digamos, nexos. exacto, que tenían como nexos. Pero lo que dijo Ecuador y Venezuela fue que tenían conversaciones para las negociaciones del tema de los secuestrados. Claro, para liberarlos, igual que Francia. O sea, Francia también estaba metido en esa colada, con el tema de ser como los mediadores para que las FARC liberaran pues a los secuestrados y pues ellos tuvieran pues una vida de libertad. ¿Qué hacen? Hola. Hablando aquí de la ave Fénix. Operación De la- Fénix. Ah. Operación Fénix. ¿La operación Fénix? Sí, Ajá. que dio de baja este cabecilla de las FARC, Raúl Reyes. Raúl Reyes. Ah, sí. Y bueno, y el tema de, bueno, las controversias políticas que hubieron entre Colombia, Ecuador y Venezuela. Y pues estábamos hablando que el tema de los secuestrados. Ah, pues lo que pasó con la operación Jaque. Sí, Sí. básicamente. ¿Esa de fue eso. después o antes? Eso fue después de la operación Sí, Fénix. Fénix. Pero es que la operación Fénix fue de pura bala y fue de pura explosión, ¿no? Por eso se enojó Correa, ¿no? Sí, por eso fue. Bueno, en cambio la operación Jaque fue la Paz y amor. cosa más importante, pues porque no hubo armas, no hubo explosiones ni nada. Sí, ni tengo atentados, ¿no? entendido que había como un helicóptero camuflado, bueno, ¿cómo decirlo? No camuflado, como infiltrado de la Cruz Roja, y había personal uniformado que estaba infiltrado en esa Ajá. operación. Bueno, es que Sí. ese cuento es supremamente largo porque estamos hablando de secuestrados de varios años. Incluso está esta candidata, ¿cómo es que se llama? La que está ahorita. Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt, Ujú. que ella fue secuestrada cuando el Fue gobierno de Pastrana. Sí, Sí. y cuando creo que estaba haciendo campaña también. Sí, es que ella fue política. Su papá fue embajador por allá en Francia y ahí se novió y se esposó con un francés y por eso ella tiene nacionalidad colombo-francesa. Colombo-francesa. Por eso la molestan tanto los debates, que hable francés, que una cosa. Bueno, pero en cierto modo la operación Jaque pues empezó todo porque, pues aquí les cuento, ¿no? Fue porque uno de los que estaban secuestrados se pudo fugar de donde estaba. Ellos estaban secuestrados en Guaviare. Guaviare, En ¿no? Guaviare creo que fue la operación Jaque. En el Guaviare fue a donde ellos ¿Dónde? Los los rescataron. rescataron, Ujú. pero pues eso fue, creo que en el Meta. En Todo Uribe, empezó en el Meta, en en Uribe, Uribe Meta, sí, sí. en Uribe Meta. Hubo un atentado por parte de la guerrilla y de ahí mataron a unos y dejaron como rehenes a 11 policías. Ujú. Esos fueron los que duraron un poco de tiempo con Ingrid Betancourt. Y antes de eso, a Ingrid Betancourt la secuestraron porque ella se fue para Mérida, porque esa área ya estaba, supuestamente, ya estaba limpia de guerrilleros. Entonces ella quería pues que toda la sociedad se diera cuenta, además porque estaba haciendo Ujú. también su candidatura, Sí. estaba haciendo como su campaña de presidencia. Y ella se fue y el Estado en ese momento, el gobierno de Pastrana, no le dio la seguridad militar o no le dio escoltas para que fueran hasta allá. Y ella se fue con esta señora que era secretaria de ella, Clara Rojas. Se fue con Clara Rojas y pues digamos que en el camino pues desafortunadamente la secuestraron. Yo hace poco veía una noticia
que precisamente aquí la tengo, que es cuando el año siguiente Colombia tuvo una cooperación directamente con Estados Unidos para empezar a combatir a esos grupos guerrilleros, no hacer operaciones militares, sino empezar a combatirlos y arrancarlos de raíz, precisamente para empezar a evitar eso. Claro, pues. Y hubo bastante polémica por ese tema porque empezaron a decir que Estados Unidos estaba trayendo bases militares, y no era así. Realmente estaban permitiendo el acceso de los militares estadounidenses a Colombia, y prácticamente estaban accediendo a 7 bases militares en el Magdalena Medio y en Malambo Atlántico. Pero eso ya lo venían haciendo desde el periodo pasado, ¿no? Pero pues decidieron tomarlo con fuerza, ya oficializarlo. Claro, pero todo, todo se empezó a generar a partir de la operación Jaque, ¿no? Hablando de ese tema de Estados Unidos, tengo entendido que en la operación Jaque habían 3 norteamericanos. Sí, que pues aparentemente fueron infiltrados. Ellos se fueron para la parte de Puerto Inírida porque sabían que ahí habían como guerrilleros. Sí. Y ellos hicieron que los secuestraran para hacer inteligencia también. Sí, pero pues digamos que lo más interesante de todo, bueno, y lo más controversial, todo el mundo critica esa operación Jaque, si fue falsa, si fue cierto, pues porque ahí empezaron a sacarle todos los trapitos al sol al presidente en ese momento, que fue el tema de los falsos positivos, que fue todos los temas de corrupción y nexos con el narcotráfico cuando estaba Pablo Escobar, y cuando Uribe fue gobernador, fue alcalde de Antioquia. Exacto, y adicionar unas chuzadas del TAS que pues todavía vemos que todas esas investigaciones a hoy todavía las tiene Álvaro Uribe vigentes. No, y referente a lo del tema de lo que les estoy comentando del acceso de Estados Unidos a Colombia, Evo Morales y Hugo Chávez no estuvieron de acuerdo con eso, porque decían que el acceso de Estados Unidos a Colombia presentaba una amenaza pues grave a Sudamérica. Sí, claro, porque podría pasar lo que hacen por allá en Irak, claro, y todo eso. Sí, claro, eso puede ser, pues sería para nosotros terrible, perderíamos la soberanía como tal y estaríamos controlados de Estados Unidos. Pero pues ya lo estamos. Pero antes digamos, de eso, sé que hubo una cumbre, la cumbre de... Sí, hicieron una cumbre para que todos los países latinoamericanos todos los años se reunían, ¿cierto? ¿En Azul? No, la cumbre de Río. La cumbre de Río. Del grupo Río. Y en esa cumbre de Río pues estaban y empezaban a poner a la ocasión todos los conflictos. Dentro de esos conflictos también estuvo el conflicto de Nicaragua, cuando nos querían quitar a San Andrés y Providencia, y que la división de los mares y todo el tema. Pero pues que al final no lo quitaron. Sí, nos quitaron los mares, nos dejaron la isla. Nos quitaron parte de los mares, nos dejaron la isla, y Uribe en su momento lo que hizo fue para un 20 de julio, para afianzar de que las islas eran de nosotros, fue a hacer la ceremonia ya en San Andrés. Para el año 2005, el presidente Álvaro Uribe Vélez asistió a diferentes reuniones bilaterales en Lima, Perú, con el fin de promover el ingreso de Colombia a la APEC. La función principal de la APEC es promover el libre comercio y la inversión, así como facilitar los negocios y la cooperación económica técnica dentro de la región. En este encuentro, adicionalmente, Colombia logró firmar 2 tratados con Canadá y China. ¿Listo? El tratado con Canadá fue básicamente porque es un país con alto potencial de poder de compra, y adicionalmente pues tiene una economía muy desarrollada, y para el año 2012 generó el 1,8% del PIB mundial. Y con China pues decidió firmar este tratado porque los dos componen instrumentos bilaterales, y pues la idea es fortalecer el comercio y la inversión y la protección y promoción recíproca de las inversiones. ¿La Ley 100 acabó con la salud del país? Falso. Antes de 1993, el sistema de seguridad social en nuestro país excluía a la mayoría de los colombianos. Por ejemplo, en materia de salud, la cobertura era solo del 24%. Más aún, el 90% de quienes en ese entonces gozaban de cobertura de salud en realidad correspondía a población con suficientes ingresos para acceder a lo que entonces era un privilegio. Por otro lado, en ese entonces el 20% de los colombianos estaba protegido en materia pensional por el Instituto de Seguros Sociales Cajanal.
y los afiliados a dichas entidades no representaban más del 50% de los asalariados. Por lo anterior, el entonces senador Álvaro Uribe Vélez se convirtió en ponente y asumió la defensa del proyecto de ley, que posteriormente se convertiría en la Ley 100 de 1993, norma mediante la cual el sistema de seguridad social colombiano fue radicalmente transformado, logrando una mayor y mejor cobertura, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad. Sin duda, gracias a la Ley 100, la cobertura en salud hoy supera el 90%, porcentaje del cual más de la mitad corresponde a la población más vulnerable. Adicionalmente, la Ley 100 finalmente desarrolló en el sector de la salud los principios constitucionales de eficiencia, universalidad y solidaridad, beneficiando a las personas de escasos recursos para asegurarles una prestación de servicios digna y completa. De acuerdo a lo anterior, pudimos darnos cuenta básicamente en qué consiste la Ley 100, cuál es su objetivo, pero también hace falta enumerar dos partes principales que conforman la Ley 100. Esta está dividida en dos partes. Una es el régimen contributivo y el régimen el subsidiado. El régimen contributivo pues pertenece a las personas con capacidad de pago, personas que pues tienen maneras de subsistir, personas no pertenecientes al nivel 1 y 2 del SISBEN, y el régimen subsidiado pues prácticamente es lo contrario, o sea, quiere decir que cubre a las personas menos con menos recursos y pues estas cubre ciertos eventos y tienen menores beneficios al régimen contributivo. Pues adicional también hace falta mencionar un poco pues sobre los puntos negativos de la reforma y de la Ley 100, ¿no? Que básicamente pues se puede notar hoy en día. Se evidencia que hay unas largas filas para acceder a una cita médica por parte pues de las personas afiliadas. Pues una de las ventajas también de este régimen, de esta reforma, pues fue la cobertura a la salud. Pues es una de las ventajas más importantes porque pues realmente cualquier persona puede acceder a su salud, ¿no? Pero la calidad que se presta en estos centros de salud no es la mejor. Básicamente, pues los doctores o las empresas prestadoras de servicios se preocupan más es por el negocio y no por la salud de las personas. Adicional a esto, pues se presenta un tema de desviación de recursos, prácticamente eso es corrupción, porque pues no se cuenta con dispositivos médicos de calidad y tampoco disponibles. Eso lo pudimos evidenciar cuando sucedió el tema del COVID. No contábamos con los instrumentos disponibles, ni necesarios, ni en buen estado de salud. Adicionalmente, pues las consultas que tienen los médicos con el paciente, pues están controladas por tiempo. Una consulta debe durar máximo 12 minutos. Creo yo que es un tiempo muy corto, pues para tener una relación entre paciente y especialista, pues para revisar de pronto más a fondo la dificultad que presenta el paciente. Bueno, para el año 2006, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se presentó una reforma agraria. Recordemos que el ministro de Agricultura en su momento fue Luis Felipe Arias, mismo que fue capturado y extraditado hacia los Estados Unidos por irregularidades en su cargo. Una de las irregularidades que se demostraron fue la de agroingresos seguros, que proponía en su momento generar subsidios a los campesinos para que asimismo se incentivara la producción del campo de todos los campesinos, valga la redundancia. Sin embargo, se pudo comprobar que dichos subsidios fueron transferidos a narcotraficantes y a familias que tenían altos ingresos. Entonces, pues digamos que ahí hubo una de las irregularidades con la reforma agraria. Por otro lado, se presentó la ley 1152 del año 2007, que la misma permitía al Estado colombiano de comprar o expropiar tierras desaprovechables por sus dueños. A cambio le responderían estos con un valor correspondiente al avalúo catastral. Adicional a eso, la ley autorizaba a los alcaldes a subir el impuesto predial de terrenos improductivos para que los mismos dueños se sintieran obligados a hacer la venta de sus tierras. El proyecto fue radicado en su momento por Andrés Felipe Arias y fue firmada por toda la bancada uribista de su momento.
No tuvo éxito dicha ley debido a que pues, la sociedad como tal, los campesinos y demás, eh, se manifestaron inconformes y adicional los de la oposición presentaron su inconformismo y la misma no, no pudo ser ejecutada, lo cual es muy curioso porque hoy en día Uribe está en contra de la expropiación. Bueno, la inequidad en la distribución del ingreso se medirá a través del coeficiente Gini. De acuerdo a las cifras tomadas del Banco Mundial, el coeficiente Gini durante la última década muestra que la tendencia de la inequidad que existe en Colombia alcanza los niveles que van desde 0,56 en el año 2005 y 2010 hasta 0,61 en el 2002, pese al crecimiento de la economía. Al comparar la tasa de crecimiento del PIB, el Producto Interno Bruto en Colombia, y el comportamiento de la tasa de crecimiento del coeficiente Gini, se observa que entre el año 2000 y 2006 se presentó un crecimiento del PIB. Sin embargo, el coeficiente Gini alcanzó su máximo valor en la década en el año 2002, con 0,61, lo que evidencia la fuerte inequidad que existe en el país y la poca realidad que refleja el PIB per cápita. Es importante resaltar que existen periodos en que se cumple una relación inversa, como el comprendido entre el año 2000 y 2004. Pero a partir del año 2005 el comportamiento de ambas variables fueron en el mismo sentido. Por otra parte, se refleja que el PIB en el periodo de la crisis mundial creció en menor proporción, mostrando una recuperación en el año 2010, y a su vez el coeficiente Gini presentó leves disminuciones. En Colombia, durante el 2002, el 49,4% de la población se ubicaba en la línea de pobreza y el 17,6% en la línea de pobreza extrema. Sin embargo, en el 2010 se redujo el porcentaje de personas que viven en la línea de pobreza en un 37,5%, lo que se traduce en promedio una disminución anual de 1,45 puntos. El comportamiento de la línea de indígena también es decreciente, pues en el 2010 se sitúa en 12,3% de la población, alcanzando en promedio reducciones anuales de 1,46 puntos. Este indicador básicamente muestra que existen las mejorías en cuanto a la disminución de la línea de pobreza y sin embargo no refleja una disminución en las mismas proporciones en las que crece la economía. Bueno, por otro lado se puede aclarar que en el PIB en Colombia en los últimos años mostró un crecimiento económico pues que refleja un comportamiento en el PIB en el periodo del 2004 y 2007, el cual creció en promedio un 5,8%. Esto quiere decir que en esta década el país presentó grandes avances en materia económica, tanto así que durante la crisis global que hubo en el 2008, en la que se vieron afectadas algunas economías industrializadas, Colombia creció 1,6%. En promedio, el país presentó un crecimiento del PIB del 3,8% y del PIB per cápita 2,2%. Si se analiza el comportamiento de los diferentes sectores de la economía, se puede inferir que la evolución obedece principalmente al fortalecimiento de la industria minera, la cual presenta variaciones positivas desde el año 2005, alcanzando mayor crecimiento durante el 2008, 2009 y 2010, correspondientes a 9,6%, 11%, 12,2% respectivamente de cada año. Bueno, para el tema de la inflación en este periodo del 2002 al 2010, básicamente se contempla un régimen de metas de la inflación como un esquema de control importante en el país, ya que las metas de inflación son determinadas en términos del índice de precios al consumidor y desde el año 2003 son fijadas por intervalos. En la siguiente tabla podemos ver los resultados de la inflación de Colombia desde el 2002, o sea, años en los que se aplica formalmente este esquema, y hasta el año 2010.
En esta gráfica se permite observar la evolución de la inflación registrada y esperada en el mismo periodo. Como vemos, la inflación esperada es una y la registrada es otra. No vemos como muchas diferencias, solamente en el 2008 que hay una inflación alta, pero esta inflación alta fue por el tema de que pasó en el 2008 de la crisis, una crisis mundial que hubo, y como le dije anteriormente, pues el incremento de los precios internacionales de combustibles, de cereales, de alimentos, la gasolina, también en este periodo hubo un reajuste de las tarifas de los servicios públicos, y como lo podemos ver en la tabla, esta es la inflación de este periodo. Bueno, por otro lado tenemos el tema de los tratados de libre comercio. Durante este periodo se firmaron varios tratados, pero tuvieron una vigencia muy corta. Tenemos el Tratado de Libre Comercio de Colombia y Chile, que fue firmado el 27 de noviembre del 2006 y tuvo una vigencia hasta el 8 de mayo del 2009. También tenemos el Tratado de Libre Comercio con El Salvador, Guatemala y Honduras, que fue firmado el 9 de agosto del 2007, pero con cada país tuvo una fecha de vigencia diferente. Con Guatemala fue el 12 de noviembre del 2009, con El Salvador fue el 1 de febrero del 2010, con Honduras fue el 27 de marzo del 2010. Tenemos el tratado con EFTA, que es básicamente el Acuerdo Europeo de Libre Comercio, que está en los países Liechtenstein, Suiza, Noruega e Islandia, que fue firmado el 25 de noviembre del 2008, pero por ejemplo con Liechtenstein y Suiza tuvo una vigencia del 1 de julio hasta del 1 de julio del 2011. Noruega fue el 1 de septiembre del 2014 e Islandia fue el 1 de octubre del 2014. También, como lo mencionamos anteriormente, el Tratado de Libre Comercio con Canadá, este fue firmado el 21 de noviembre del 2008 y tuvo una vigencia hasta el 15 de agosto del 2011. Y por último tenemos el tratado, obviamente, de libre comercio con Estados Unidos, que fue firmado el 22 de noviembre del 2006 y tuvo una fecha de vigencia hasta el 15 de mayo del 2002. Bueno, ahora hablamos de la deuda externa. Para el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, inicialmente en su periodo presidencial había una deuda externa de 47.55 puntos porcentuales del PIB. Esto quiere decir que es una cifra demasiado alta y que Colombia estaba supremamente endeudada. Todo eso fue legado de nuestro queridísimo presidente anterior, que fue Andrés Pastrana. Para el año 2003, Uribe logró reducir la deuda externa a un 45.04%, para el 2004 el 41.08%, para el 2005 el 38.58% y para el 2018 quedó la deuda externa en un 32.38%, lo cual esto es benéfico o fue benéfico en su momento para el país, debido a que los anteriores gobiernos sí tenían el indicador de la deuda externa sobre los 40 puntos porcentuales. Dichas obligaciones bajaron debido al aumento de otros indicadores, como lo fue el aumento del Producto Interno Bruto. Dentro de la desigualdad social hay muchos temas que se deben mencionar. Por un lado, los indicadores económicos en ese entonces mostraban el fortalecimiento de la economía minera y extractiva. Esta sí generó inversión extranjera en el país, pero esa inversión no se manifestó en una disminución a la tasa del desempleo, y así es muy complicado que hubiera mejoría en la sociedad. El petróleo que se exporta sin transformación no causa círculos económicos virtuosos, así como el carbón y la bentonita. Lo que dejaba en su reemplazo fue unas tierras improductivas, generando expropiaciones de tierra y desplazamientos forzosos por la contaminación del medio ambiente. Esto, sin embargo, siguió siendo impulsado por el gobierno de Uribe en sus 2 mandatos. Lo más normal: vivienda, escuela y salud para la zona rural. Y todo este proceso de una economía alternativa con estas empresas comunitarias. De acuerdo con los datos
datos de la Misión para el Empalme y las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad, MESEP, entre el 2002 y el 2019 la tasa de desempleo se redujo de un 17.6% a un 13%. Esta disminución es relativamente baja si se compara con el ritmo de la inversión extranjera que se pregonaba nuestro presidente en ese entonces, Álvaro Uribe Vélez. Para esos años, la brecha entre el campo y la ciudad se intensificó. Se presentó una profunda ruptura entre procesos urbanos y rurales. Cuando se comparaban las 13 áreas metropolitanas con la pobreza del resto del país, la situación era bastante alarmante. En el resto, el porcentaje pasó de 69.3 a 64.3 en pobreza. En las otras ciudades se redujo del 40.3 al 30.6%. Al cotejar la pobreza de las áreas con las demás, se observa un progresivo aumento en la brecha como tal. Las cifras oficiales del DANE proporcionan la prueba más contundente de que el corazón grande de Uribe fue para unos pocos, es decir, que en esos años se presentó un modelo de desarrollo regresivo y prorricos que empeoró la distribución del ingreso y la riqueza por medidas como la reforma laboral del 2002, que recortó los salarios de los trabajadores, o las inútiles gabelas y subsidios tributarios a las empresas. Las administraciones de Uribe acentuaron la desigualdad. Esta misma es medida por ingresos y por activos. La brecha entre ricos y pobres se agudizó. La situación más alarmante se presentó en el campo, donde la concentración de la propiedad se intensificó. El Gini de la tierra fue superior a 0.8, mismo indicador que es extremadamente escandaloso. No puede ser positivo el balance de un gobierno que permite tal aumento de la desigualdad. La lucha contra la pobreza es efectiva si el crecimiento favorece a los pobres. Ahora vamos a hablar del narcoterrorismo y por qué resultó salpicado Uribe en este bochornoso escándalo. Recordemos que el narcoterrorismo es la cooperación y alianza estratégica entre mafias del narcotráfico y grupos armados extremistas. En este caso, en Colombia, pueden ser también los paramilitares, así como grupos insurgentes o terroristas. Y en este caso también se ve involucrada la política como tal. Todo apunta a que antes y después del gobierno de Uribe, antes, durante y después del gobierno de Uribe, el susodicho tenía alianzas tanto con los carteles de narcotráfico como los paramilitares. Pero la pregunta es, ¿por qué? En el siguiente video les mostramos un poco más. Era un operativo militar en Venezuela, me faltó tiempo. El 12 de noviembre de 2008, 5 meses antes de morir, el ex paramilitar Francisco Villalba declaró bajo la gravedad de juramento en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, y su hermano Santiago se reunieron con jefes de las autodefensas para planear la masacre del Aro ocurrida en 1997. ¿Quién estaba presente? Álvaro Uribe y Santiago Uribe, el señor Mancuso, Cobra, 90, Carlos Castaño, mi persona, Junior y los 22 hombres que yo tenía bajo mi mando. Captura de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, es acusado de tener nexos con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, acusado también de concierto para delinquir y homicidio agravado. Santiago Uribe Vélez. Yo siempre he dicho que el expresidente Uribe lo respeto mucho como presidente, como persona, como todo. Pero yo hablo así porque como sé de sus cosas que hizo, es un bandido igual a mí. Es un bandido igual a mí, también delinquió. Y así, ahí lo que usted quiera, todo lo falso positivo, porque es que una cosa es decir, yo me enteré, yo oí, a mí me contaron, no, yo lo ejecuté. Es diferente, es decir, yo lo ejecuté. El paramilitar más conocido de Colombia, Salvatore Mancuso, hizo revelaciones sobre su relación con el expresidente Álvaro Uribe que han generado un nuevo escándalo y motivaron a una reacción inmediata del exmandatario. Mancuso hizo confesiones a través de una entrevista telefónica desde una prisión en los Estados Unidos. Señor Mancuso, ¿se reunió usted alguna vez con el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Sí, me reuní con él. Incluso afirmó que financió la campaña para su reelección. Yo apoyé la reelección del presidente Uribe, tanto con el aporte que hicimos en las comunidades como con dinero que se le entregó al comandante Andrés. Durante la gestión de él en la aeronáutica civil,
como le cuento, lo que él hizo fue trabajar para la mafia. Él fue el que les dio todas las licencias de operación de las pistas y de funcionamiento de los aviones, que fue el elemento fundamental que permitió el crecimiento del cartel de Medellín, que incluía todo el narcotráfico colombiano. Ahora el terrorismo, y ojalá esto lo sepa el país, quiere tender la trampa de frenar esta victoria parcial a través de la combinación de formas de lucha. Hoy, el terrorismo a través de voceros está proponiendo la paz. A través de otros voceros viene aquí a la Macarena a buscar cómo desacredita a la fuerza pública. Apreciados soldados y policías, comandantes, las victorias parciales que ustedes registran son el mejor alimento para la victoria final. Mi hijo lo mataron la móvil 12. Fueron los paramilitares acompañados con el ejército del batallón París de San José, que eso yo lo denuncio claramente. La brigada que los llevó a ellos, que los detuvo a ellos, la brigada móvil 12 del batallón 21 Pantano de Vargas, al mando del mayor Ovalle y el teniente Mora. Ellos fueron los responsables del asesinato de mi esposo y de mis 2 amigos. No solamente los asesinaron, sino que los descuartizaron, como descuartizando una res. Esto lo hizo la brigada móvil número 4. Mi madre había fallecido por error del ejército. Las unidades del ejército que estaban aquí era la brigada número 10. Esa brigada es la responsable de la muerte del hijo mío. A ellos los pasaron por guerrilleros, pero a uno que es que le dejaron la lengua de corbata y el otro sí, mira que le quitaron la carne de los brazos, de los pies. Fuimos a la fiscalía y en el álbum de los NNs comenzamos a pasar fotos hasta que lo encontramos ahí. Ya estaba muertico y estaba como un guerrillero más, que ha sido un guerrillero muerto en combate, mientras que era un simple campesino. Que no permitan que las armas de Venezuela apunten contra la oposición, que no permitan que siga apuntando contra Colombia. Estas acusaciones son de paramilitares que ya se encontraban encarcelados y que hicieron declaraciones directas en contra de este presidente. Y es una tragedia para Colombia que un gobierno que nos mostraba buenas obras en la oscuridad tenga tantos hechos, porque lo más raro y lo que más se pregunta la gente es por qué se perpetuaron estas masacres, asesinatos a líderes sociales, a ministros que tenían testimonios contra el director, gobernador y en ese entonces presidente de Colombia. Si bien los jueces no lo están condenando por asesinato, pero sí ha estado implicado en dar órdenes a los paramilitares como Salvatore Mancuso, como cual Juan Pablo Escobar. Los paramilitares tenían una lista de quienes iban a matar y no solamente eso, también tenían los expedientes hechos por el DAS para estudiar a sus víctimas. Por otro lado, se pudo evidenciar que los Ochoas, miembros y fundadores de uno de los carteles más temibles de Medellín, ayudaron a financiar las campañas políticas de Uribe en la presidencia a punta de sobornos y terror hacia las comunidades. Pero ¿por qué ellos? ¿Qué relación tenían? Pues bien, uno de los Ochoas Jr. era esposa de Ana María Uribe Cifuentes, sobrina directa de Álvaro Uribe, misma que fue acusada y capturada por corrupción y nexos con el narcotráfico. Y no hay que dejar atrás a Salvatore Mancuso, ya que ha sido una ficha importante para enlodar a Álvaro Uribe. Este ex paramilitar ayudó en el gobierno de Uribe a elegir congresistas, llegando a una política dentro del Senado. Asimismo, hay que tener en cuenta que el atentado al Club El Nogal fue un mensaje de las FARC a los paramilitares y al gobierno como tal, ya que se sospecha que personajes de la política como Marta Lucía Ramírez, Mancuso y otros congresistas se reunían allí. Es por eso la importancia de la incidencia del narcoterrorismo, porque estas estrategias desangran al país, ya que si es cierto o no lo que dicen de Uribe, el hecho de que la política esté implicada en crímenes son crímenes de lesa humanidad. Hola, yo soy Lina Esquivel, soy politóloga en la Universidad Nacional de Colombia, también magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional
humanitario allí. Bueno, sobre el balance del gobierno Uribe, entre el 2002 y 2010 se puede decir que es agridulce, debido a que el país en este periodo efectivamente creció económicamente, debido a que se implementó una política que se llamó la confianza inversionista. Allí lo que se buscaba era traer el capital extranjero al país, garantizándole seguridad que su capital no se iba a poner en riesgo ni por condiciones de violencia ni por condiciones económicas. Se les dio muchas gabelas económicas a los inversores en esa época, por ejemplo las exenciones tributarias, las zonas francas y la de la contratación laboral ya no compartida como era antes, sino que se impulsó la reforma de la flexibilización laboral. Ahí entonces el empleador asumía antes la carga, ya ahora entonces es el trabajador en quien asume la carga del pago de su salud y su pensión. Esto mejoró significativamente las condiciones laborales de los trabajadores, pero además impulsó a la informalidad en el país. Mucha gente estuvo desempleada durante esa época y entonces buscó su sustento en la calle. Pero además esto también fue causado por los altos índices de violencia en las regiones. Se apersonara y cooptara muchas instituciones del Estado. Entonces Uribe no solamente era el presidente, sino era el que iba a las gobernaciones, a las alcaldías, en sus consejos comunales a dar órdenes y respetando esa descentralización que se había logrado en la Constitución del 91, ¿no? Y también hubo problemas con la separación de poderes entre las Cortes, la Justicia y el Legislativo, en la medida en que también fue cooptado por las dinámicas del uribismo. Entonces se implementó todo un estilo de hacer política en la medida en que todo se le consultaba al presidente y el presidente era quien ordenaba todo. A pesar de la existencia de la división de poderes, se cooptó. Otro hecho importante es el hecho de la parapolítica en este periodo en el que muchos aspirantes y muchos funcionarios y servidores públicos fueron puestos por clanes paramilitares, lo que hizo que definitivamente la forma de hacer política fuera amenazante y no segura ni democrática. Todo esto, digamos, que se tradujo en una popularidad para Uribe, lo que permitió que él hiciera un referendo y impulsara la reelección, y permitió su reelección básicamente porque la gente sintió cercano a su presidente y seguro el país respecto a las épocas que anteceden. Sin embargo, pues todo esto también se tiene que mirar con lupa, y hoy por hoy tenemos la posibilidad de ver hacia atrás y tener un balance en el que, a pesar de que hubo seguridad y a pesar de que hubo crecimiento económico, el país se recrudeció en cuanto al conflicto armado y en cuanto a las formas de hacer política, porque fueron muy violentas. De hecho, este periodo es el que más desplazados forzados tiene, que de hecho fue calificado por Uribe por migrantes internos, pero lo que sí se puede decir es que durante este periodo hubo un desplazamiento forzado muy fuerte debido a la confrontación armada que implementó la seguridad democrática. Se tiene que decir también que la violencia institucional subió en lo que nosotros llamamos los falsos positivos. Acá pues el tema de cumplir con las cifras hizo que se vulneraran los derechos humanos sistemáticamente. Y bueno, las cifras de desplazamiento, homicidio y desaparición forzada para el periodo de Uribe fueron demasiado altas.
Lo que podemos decir también es que en este momento la seguridad sí cambia, digamos que en lo que se refiere al tránsito por el territorio nacional se hace más accesible, se le apuesta también por un turismo seguro con Colombia es pasión, y lo que se quiere es vender el turismo. Digamos que esto hizo que el país tuviera otra cara, sin embargo, pues el costo en cuanto a víctimas del conflicto armado fue altísimo, y es hoy altísimo, debido a que el principio de Uribe y de su gobierno fue la lucha contra el terrorismo, pero esta lucha contra el terrorismo significó demasiados civiles muertos en esta guerra. Por otro lado, se puede decir que en cuanto a la inversión de educación y salud se aumentó. Sin embargo, la educación fue difícil la conquista hacia los estudiantes de primaria, secundaria, en la medida en que hubo mucha deserción escolar y mucha violencia escolar, también por el contexto convulsionado en el que se estaba. Entonces, pues bueno, ganarle a la criminalidad fue un desafío, y un desafío que no se logró. También hubo crisis en el sistema educativo público para la fecha, muchas contradicciones y mucha oposición también con pues, la política de este gobierno. Respecto a la manera, el tema de la salud también fue un tema importante en respecto a que se le abrió la posibilidad de la creación de nuevas EPS, digamos que para aumentar las coberturas. Sin embargo, esto fue un fiasco en la medida en que muchas EPS, a pesar de que se crearon, no tuvieron la manera en cómo atender, y el Estado tampoco fue eficaz en la atención pues, a las personas que querían acceder a este derecho, entonces teniendo pues cobertura pero no atención. Y respecto a la política, se puede decir que Uribe transformó significativamente la manera de hacer política en el país, debido a que su personalismo, su caudillismo, su carisma, pero también su manera populista. Hora de la previa. ¿Para qué año el presidente Uribe convocó a una reunión extraordinaria con los países de UNASUR? A. 2007, B. 2009, C. 2002, D. Profe, eso no lo vimos. La respuesta a continuación. ¿Para qué año el presidente Uribe convocó a una reunión extraordinaria con los países de UNASUR? La respuesta es B. 2009. Hora de la previa. ¿Cuál de las siguientes operaciones militares se llevó a cabo durante el gobierno de Álvaro Uribe? A. Operación Patriota, B. Operación Libertad, C. Operación Liberen a Ingrid, D. Operación Fénix. La respuesta a continuación. ¿Cuál de las siguientes operaciones militares se llevó a cabo durante el gobierno de Álvaro Uribe? La respuesta es D. Operación Fénix. Hora de la previa. El acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos fue firmado por A. Misael Pastrana y George Bush, B. Chávez y García Márquez, C. Álvaro Uribe y George Bush, D. Uribe y Obama. La respuesta a continuación. El acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos fue firmado por... La respuesta es